De muchas gracias. Creo que por aquí anda Samuel apoyándonos. Creo que si eres tu colega, ¿verdad? El que andas por ahí. Así es, maestra, aquí andamos. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar viendo esta presentación de la cual tuve oportunidad de mostrarles algunas diapositivas a manera de inicio de intro. Sí, Zulema, por favor, abre tu micrófono. Profe, fue un dedazo, pero aprovecho, como la anterior vez hablamos un poquito de Costa Rica, aprovecho para decirle que ahí rescaté algunos datos estadísticos y Ah, cualquier sí. momento que usted me permita, le puedo compartir, ya sea adelante o más atrás. Me encantaría que lo hicieras de una vez. Gracias, Zulema. Qué bueno que hiciste la tarea, que dijimos que no era algo obligatorio, ¿verdad? Pero que iba a nutrir mucho la participación para, pues nada, no obviar únicamente datos de México, ¿no? Sino estas estadísticas y cifras que también fueron motivo de nuestra sesión anterior. Y sí nos gustaría mucho escucharte, Zulema, por favor. Sí, claro, entonces tal vez si me permiten compartir. Sí, déjame ver si dejo yo de compartir y déjame ver si tengo esta opción, si no aquí le decimos a Samuel que nos ayude. Samuel, no sé si pudieras ayudarnos, colega, a darle acceso a Zulema para que Sí, pueda compartir pantalla. la voy a poner como coanfitriona Bien, y para que pueda compartirnos su pantalla. claro que sí. Muchas gracias, Samuel. Listo. Gracias. Gracias. Adelante. Bueno, no sé si, a ver, voy a ver si se puede poner el documento. Vamos a ver. Ahí como que más o menos se ve mi pantalla. Sí, compañera, sí se ve. Ok, ahora vamos a ver esto. Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Urema. Yo vivo, bueno, mi esposo es de Costa Rica y bueno, tengo gracias a él la nacionalidad también, porque en realidad yo nací en Bolivia. Hoy día quiero compartirles unos datos estadísticos, en realidad son muy pequeños, pero me han parecido interesantes. Para empezar, recordarles que la República de Costa Rica tiene más de 5 millones de habitantes, que es diferente al Estados Unidos de mexicanos, ¿verdad? Que tiene 126 millones de habitantes. Entonces, de los cuales Costa Rica tiene mujeres, 2.500.000, el 51.4% es mujeres y el resto es varones. Entonces, vean, este documento voy a tratar de compartirles. Este es un documento llamado Violencia contra las Mujeres en Costa Rica, periodos 2020 y 2022. Entonces, hay datos ahí que me encantaría compartir. Primero vamos a irnos a ver a la página 24. Me ha parecido interesante este dato. Sí lo visualizan, ¿verdad? La violencia contra la Este, mujer es uno de los desafíos más grandes de la sociedad costarricense. compañera, perdón por ¿Aló? la interrupción. Solamente vemos unas carpetas que tienes. Ah, a Entonces ver, creo a ver. que es en compartir, ¿cómo se llama? En otra modalidad. Sí, Zulema, o si quieres, cierra, deja de compartir, abre desde tu equipo la presentación y luego ya compartes pantalla, ya cuando tengas la presentación abierta. A ver, vamos a ver cómo hago esto. Deja de compartir primero, ahí en la opción de arriba. Ajá, ahí. Sí, y ahora sí, desde tu equipo abre la presentación y luego después vuelves a poner la opción de compartir. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí.
Perfecto. Bueno, ahora sí pueden ver el documento, ¿verdad? Sí, bueno, entonces este es el que les mencioné. Me pareció interesante este documento. Vamos a irnos a la página 24. Estos son datos en realidad de la violencia contra la mujer en Costa Rica, periodo 2020 y 2022. Este dato me pareció interesante. Bueno, sabemos que la violencia contra la mujer es uno de los desafíos más grandes para la sociedad costarricense también, como en otros países. Por eso, la actuación de la policía es importante para el cumplimiento de medidas cautelares, o más bien, más que todo, para proteger a la persona o prevenir eventos, ya sea un feminicidio. Entonces, según este gráfico, se evidencia que la actuación de la policía en casos de violencia intrafamiliar, podemos ver que la agresión psicológica tiene un valor bastante considerable. Y como segundo punto, la agresión física. De todas maneras, dentro de este dato podemos decir que la violencia patrimonial y sexual podrían estar dentro de la agresión física o violencia psicológica, porque vemos casos donde las parejas, o sea, donde las mujeres tienen que aguantar a estos varones agresivos en casa porque tienen hijos, porque les da para comer, porque para el colegio y demás, ¿verdad? Entonces no sabemos efectivamente si solo es agresión psicológica o violencia psicológica. Se observa, si ven en el dato, se observa una disminución de denuncias de agresión psicológica en el año 2022 en comparación al año 2020. Eso puede responder a que no hay mayor repercusión tras la denuncia de la víctima. La víctima no recibe protección a veces adecuada y sigue experimentando tipos de violencia y tal vez con mayor agresividad, y por miedo a represalias la víctima ya no denuncia o simplemente se esconde o bueno, no quiere hacer ningún acercamiento a la policía porque, digamos, no ha hecho nada para ayudar. Y de igual manera con la agresión física, y vemos los datos, ¿verdad? Vamos a una segunda, vamos a ir a la página 36. Este dato también me ha parecido interesante, la distribución porcentual de los feminicidios según el estado civil de la víctima. Vamos a ver que el estado civil de la víctima es importante en cuanto al feminicidio. Según los datos que mostramos aquí, el 50% se encontraban solteras y el 18% en unión de hecho y el 16% eran casadas. Como se muestra el cuadro, las víctimas fueron asesinadas por su pareja. Por ejemplo, podemos decir su pareja, un novio, una unión de hecho declarado o no, un esposo o exparejas, por ejemplo, exnovios o convivientes, o personas cercanas o personas que no tenían ningún tipo de relación con la víctima, familiares o de primer grado o segundo grado de consanguinidad, o incluido las familias extensas, ¿verdad? Entonces, no tiene que haber una relación de matrimonio para ser víctimas de un feminicidio. También se interpretaba antes que el feminicidio solo ocurría en el contexto de una relación matrimonial o en una unión de hecho declarada o no, obviando todos los posibles contextos en los que se ejerce la violencia de género contra las mujeres. Es importante tomar en cuenta este tipo de violencia contra el feminicidio. Puede provenir de un esposo, de un nieto, de un yerno, de un tío, de un amigo. Entonces, estos datos son interesantes verlos porque a veces uno solo se enfoca en una población. Vámonos a este otro gráfico, que es E5. Y por último, que es la distribución porcentual de los feminicidios según ocupación de la víctima. Podemos ver que llama la atención que el 27% se dedicaba a las labores domésticas, no remuneradas, eran amas de casa, y el 13% realizaba labores no especificadas. Entonces, se evidencia que probablemente más de la mitad de las víctimas dependían económicamente de una tercera persona y que tal vez se dedicaban solo a labores reproductivas y del ámbito doméstico. Entonces, al parecer, los victimarios aprovechan su rol de proveedor para realizar actos de violencia contra la pareja.
Y con referencia a la víctima, el tener un trabajo, al parecer, disminuye la probabilidad de ser víctima del feminicidio, porque ahí vemos datos de, por ejemplo, profesora, estilista, cocinero, trabajador del sexo, y más. Entonces, es interesante estos datos que he podido encontrar. La verdad, no he tenido mucho tiempo, pero he podido encontrar algo que me ha llamado la atención. Y termino con esta reflexión. Lo leo de manera textual. El feminicidio es la más grave manifestación de la violencia contra la mujer, pues una mujer es asesinada en razón de su género, usualmente a manos de una pareja actual o pasada, o de otro hombre que con quien no tuvo ninguna relación de pareja. No puede ser considerado un homicidio común, pues normalmente es producto de una violencia escalonada en una relación desigual entre mujer y el hombre feminicida. Bueno, muchas gracias. Zulema, muchas gracias por esta aportación que nos haces. Creo que son datos bien relevantes también para quienes desde otras latitudes también podemos ver que no es un fenómeno exclusivo de México ni un fenómeno único en determinadas poblaciones, sino que también conlleva toda esta carga, ¿no? Que desde la violencia de género se manifiesta. Y algo que yo destacaría también sobre lo que mencionas, tratándose de estas estadísticas que abarcan la época de pandemia, resulta muy revelador porque es algo similar a lo que también estuvimos viviendo, ¿no? Acá en México, donde les platicaba yo que estas cifras negras o esta estadística sesgada con motivo también de, pues de todos de todo vamos, el caos que se nos generó con el tema de la contingencia por COVID, pues también nos muestra, ¿verdad? Cómo si bien algunos delitos disminuyeron, estos delitos, la violencia familiar y con ello eventualmente el feminicidio proveniendo de la pareja o de la expareja, pues nos da estos crudos datos y tan relevantes, ¿no? Para poder entenderla. Entonces, pues la verdad es de que te agradecemos mucho, creo que hablo en nombre del grupo, porque son cifras que justamente nos permiten hacer estas reflexiones como la que haces atinadamente. Justamente es preciso por esa razón que el entender los tipos y modalidades de la violencia nos va a dar un panorama más amplio, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si bien es cierto, por eso les decía yo que abordábamos la clase pasada un poquito de lo que veríamos el día de hoy, es para contextualizar justamente los tipos de violencia de género y sus modalidades, que si bien es cierto, puede ser ejercida en cualquier género, también es cierto que esta normativa o esta tipología se establece desde los tratados internacionales como la CEDAW, como Belém do Pará, y que nos van precisamente a marcar la pauta para conseguir visibilizar el fenómeno. Entonces, algunos de los conceptos que Zulema nos hizo favor de abordar en esta intervención, vamos a retomarlos en esta oportunidad. Justamente creo que pues este tema ustedes ya lo conocen, tal vez habrá personas que no lo dominen, pero bueno, es una información que hemos venido desgraciadamente viendo a lo largo de estos años en los que se ha intentado concientizar más sobre estas violencias y es por esa razón que me interesa mucho que destaquemos desde la definición de la violencia cómo la Organización Mundial de la Salud es aquella que nos pone sobre la mesa las características que tiene. Y esto hablamos no nada más de la violencia de género, sino que nos estamos yendo de lo más elemental o básico para ir trascendiendo poco a poco a esta conceptualización que ya abordábamos un poco en la primera clase, pero que con esto pues nos va a dar mayores herramientas para identificarla, ¿no? Es así entonces que la violencia también tenemos que destacar algo importante. La violencia y la agresividad, aun cuando los datos que nos traía Zulema, suele aplicarse de manera indistinta como sinónimo agresión y violencia, en términos sociales, sociológicos, antropológicos, no representan la misma cosa.
de acuerdo a lo que nos planteó Zulema, nos queda clarísimo que ahí agresión es lo mismo que violencia. Pero ya cuando lo contextualizamos a otro plano, recordemos que la agresión o la agresividad son reacciones instintivas, innatas, en tanto que la violencia son conductas deliberadas, voluntarias y que nunca van a ser culposas, ¿verdad? Porque se hacen con toda esa intención. Sí, entonces, de entrada, el dejar muy claro que este uso deliberado de la fuerza física, el poder en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo, comunidad, y que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones, es lo que va a configurar el contexto que guarda la palabra violencia, ¿sí? No obstante, pues como decíamos, a medida que vamos aprendiendo o involucrándonos en esta temática, vamos viendo una tipología ya más específica. Esta imagen que ven ustedes es de la Organización Panamericana de la Salud, que también depende de la Organización Mundial de la Salud y que nos permite precisamente ver la naturaleza y tipología de la violencia, que no es muy diferente a la que nuestras leyes señalan. Al menos en México, en Costa Rica estoy segura que va por lo mismo, incluso algo muy atinado que decía ahorita Zulema, pero que todavía a mí me parece que le falta un poco a esos conceptos, es separar la violencia sexual de la violencia física. Porque como bien sabemos, algo que también destacaba ahorita nuestra compañera, es que la mayoría de las víctimas eran amas de casa cuando hablamos de feminicidio. Este dato es muy revelador porque pues vuelvo al tema de la época, ¿no? De la pandemia, pero también vemos vamos repitiendo, replicando una frase que he escuchado yo en una gran cantidad de espacios políticos, científicos, sociales, de las organizaciones civiles, que señalan pues muy atinadamente que el lugar más peligroso para las mujeres no es la calle, no es el centro de trabajo, es la casa, ¿sí? Digo, sin soslayar o sin demeritar todos los riesgos que por el solo hecho de ser mujeres están presentes en todos los espacios de nuestra vida pública y privada. Así pues, vemos aquí un panorama muy general de los tipos. En la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, aquí destaca que la naturaleza de la violencia se considera física, sexual, psíquica y con privaciones o descuido. Aquí tal vez alguien diría como que nos falta la violencia económica y patrimonial, ¿no? Pero esta, pues tal vez podríamos contextualizarla en la que tiene que ver con privaciones o descuido o en la psicológica, porque también en muchas de las ocasiones la violencia económica conlleva a esta afectación psicológica cuando se trata de impedirles trabajar, de quitarles el dinero, de romperles bienes de su propiedad, el celular, sustraerles documentos de identidad para evitar que pidan trabajo o que busquen ayuda institucional, ¿no? Entonces, esta parte también resulta importante identificarla desde otra terminología, porque pues finalmente cada país, cada legislación le hará sus propias adecuaciones. También les ponía esta diapositiva en la clase pasada donde veíamos a grandes rasgos cuál es el tipo penal del delito de violencia familiar, que también les pedía que investigaran el código de su estado o de su país para que pudieran también ver estas diferencias, ¿no? Que pueden guardar el mismo delito en diferentes partes del mundo, ¿no? O de Latinoamérica, que también van a permitir a los peritos, a las peritos en psicología, en trabajo social, en medicina, el tener estos elementos para poder configurar las afectaciones que tal vez nos esté solicitando la autoridad documentar en caso de que existan. Y es así pues que teniendo estas definiciones, al hablar de que la violencia son actos abusivos de poder u omisión intencional, ¿sí? Que van dirigidos a dominar, controlar o agredir en todos los tipos que ya mencionamos, deberá estar sumamente clara en estos contextos, porque también en ocasiones podemos ver que la violencia tal vez sea mutua. En los casos de violencia de género es difícil que esto se dé, pero tal vez ustedes como yo, quienes trabajan con violencia,
han logrado observar o han tenido estas nociones por la experiencia o la práctica de que en ocasiones las mujeres que son violentadas pueden replicar esta violencia, ¿sí? ¿Con quién? Pues evidentemente con los hijos e hijas. Y esta parte, pues si bien no es justificable, sí nos habla de una situación en donde la violencia pues se convierte en la única forma de resolver conflictos, ¿no? Y es ahí donde tenemos un grave problema porque se sigue aprendiendo, se sigue replicando, ¿sí? Aquí hay un comentario en el chat. Sí, Gabriel, este es un tema que a mí me gusta mucho tratar, sobre todo con los ministerios públicos. Y cuando me han preguntado en la audiencia, también lo digo, que cuando luego dicen violencia, ¿cómo le dicen? Violencia cruzada. Caray, la violencia cruzada no existe. Ese término yo recuerdo que se lo sacó un juez para no vincular a proceso a un agresor, porque decía, que ese caso lo tengo súper claro y fue hace muchos años. La mujer tenía nariz rota, había parado en el hospital, tenía muchas lesiones y él, pero a pesar de que pues ella presentaba una gran cantidad de lesiones, se los llevó detenidos a los dos. Claro, en el Inter pues mandaron al hospital a la mujer por las lesiones tan graves que traía, pero cuando se presentan en la audiencia, no vincula proceso el juez porque el hombre estaba lesionado. Si alcanzan a ver aquí donde en mi cámara, las huellas de las lesiones eran con esta trayectoria y eran estigmas unguiales, que significa que eran rasguños, ¿sí? Entonces el juez en su lógica dijo, no, pues él también está lesionado, entonces es violencia cruzada, pero a alguien le causa ruido esa dinámica de lesiones. Sí, Elisa. No, perdón, acabo de conectarme, perdón. No, no hay problema. Alguien que quisiera explicarme qué les dice esa naturaleza de lesiones, los rasguños en la cara. ¿A alguien le causa algo de conflicto ahí como para que el juez no haya vinculado a proceso? ¿Nadie? Bueno, se los voy a platicar. A ver, alguien comentó algo en el chat. No, no, Gabriela, de la violencia vicaria vamos a hablar más adelante. Esa es la que les compartí al maestro Kevin en la clase pasada, cuando se ejerce violencia contra la otra parte usando a interpósita persona, que por lo regular son los hijos. No, cuando hablamos de la violencia cruzada, que no existe, ¿verdad? Es esta terminología en donde se cree que ambas partes están en igualdad. Ahora, ¿por qué hago tanto hincapié con este tema de las lesiones? No hay que ser médico legista para entender que unas lesiones provocadas de esta manera implican defensa, ¿sí? Porque creo que en los protocolos de investigación de feminicidio, el cuerpo de las mujeres asesinadas tiene que ser embalado de manos, ese es de cajón. ¿Por qué? Porque al menos el protocolo latinoamericano para la investigación del feminicidio establece pautas muy claras de cómo debe darse el tratamiento al cadáver, ¿sí? Sobre todo porque puede tratarse de un feminicidio. Y desde la sentencia de Mariana Lima Buendía en el Estado de México, la Suprema Corte establece como un parámetro riguroso y obligatorio el que todo suicidio se investigue como feminicidio. Tampoco, no crean que nada más para las mujeres, ¿no? También en el caso de los suicidios o los aparentes suicidios de varones, no por el hecho de que haya sido un aparente suicidio, que se lo hayan encontrado suspendido, necesariamente nos dice que él tomó la decisión. Pudo haber sido una persona que fue privada de la vida y que después el cadáver fue colgado o fue colocado de tal manera que diera la impresión de que era un suicidio, ¿sí? Entonces, ahí es en donde la violencia cruzada no existe, la violencia reactiva sí, pero esa violencia reactiva es como cuando la víctima te dice, ¿sabe qué es que yo ya no me dejo, yo también le pego o yo también reacciono? Pero no es una violencia igual, porque a lo mejor esta mujer que te está diciendo, yo también ya me volví violenta, no lo hace con el único afán de violentar, ¿verdad? Sino de defenderse. Esa es la gran diferencia. Digo, no descarto que también haya temas de violencia ya deliberada de esta manera, ¿no? Como también se ejerce de la otra forma,
pero en la mayoría de los casos una violencia reactiva, como su nombre lo indica y lo decía Gabriela ahorita, es la que constituye una reacción, ¿sí? Por eso se le llama reactiva. Y la violencia vicaria ahorita la vamos a abordar. Bien, hasta que alguna pregunta o duda, por favor, con toda confianza, si tienen alguna inquietud, con confianza me dicen, ¿sí? Bien, este tema ya lo habíamos tocado un poco en la sesión pasada, gracias a ti, Gabriela. Sin embargo, vamos a abordarla ya de una forma más específica, vamos a desmenuzar estos términos. La mayoría de las definiciones, inclusive la propia Zulema ahorita nos lo compartía, van a hacer, aunque varíen en uno u otro término, van a significar lo mismo. Ya dependiendo de la legislación o dependiendo de cada caso, pues adquirirán denominaciones distintas, pero no viene a ser más que lo mismo dentro de toda esta dinámica en la que tenemos que identificarla. Es así pues que en el código, perdón, en la ley estatal, la que confiere a mi estado, se entiende los tipos de violencia como estos que ven ustedes en la pantalla, que son la física, la psicológica, sexual, económica, patrimonial y obstétrica. Vamos a ver un poco de cada una. Cuando hablamos de la violencia física, estamos ante actos, como ya decíamos, dirigidos a controlar, someter, dominar, intimidar, agredir de diferentes maneras a las personas, en este caso a las mujeres, a través del uso de la fuerza física. Fíjese que incluso esta ley, la Ley General de Acceso, hizo algunas modificaciones. Esta es la ley estatal, pero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no sé si recuerdan o escucharon el caso de María Elena, la saxofonista, en el estado, no sé si de Chiapas o Oaxaca, que es una mujer cuya expareja le mandó a un tercero a que le arrojara ácido en la cara, ¿sí? Entonces, ya este tipo de lesiones se consideran ya no nomás como parte de la violencia física, sino también de la violencia feminicida. Por eso es que ya se incorpora temas como a través de sustancias o de quemaduras o daños en el cuerpo que puedan generarse como resultado de la violencia física, ¿sí? Algunas de las secuelas, golpes, fracturas, torceduras, quemaduras, etcétera, ¿no? En otros países, ¿verdad? Que también, digo, aquí no es muy ajeno. En Oaxaca, gracias, Tere. También aquí en Chihuahua, en México, en Latinoamérica, no es un fenómeno ajeno, pero veamos que también en muchos países musulmanes la mutilación genital como fines de control de la sexualidad de las mujeres o las quemaduras con ácido resultaban ser sumamente comunes, ¿sí? Esto pues en México nunca hubiéramos pensado que existiera hasta que pasó lo de María Elena, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunas imágenes que nos dan cuenta precisamente de la violencia física y enseguida de esta viene lo que es la violencia psicológica, que es aquella que tal vez esté presente en todos y cada uno de los casos de violencia. Aquí podemos ver que se define que esta violencia psicológica, que a veces también se confunde con violencia verbal, yo no tengo nada en contra de llamarle violencia verbal, yo utilizo también el término, pero verbal está incluida en la psicológica y les voy a decir por qué. ¿Ustedes consideran que hay violencias psicológicas que no incluyan la verbal? ¿Alguna manifestación que les venga a la mente donde hay violencia psicológica pero no verbal? No hay palabras de por medio. ¿Alguien? Una que vamos, es sumamente común. Por Las ejemplo, sí. amenazas, las amenazas. Por ejemplo, las amenazas, si las profieres verbalmente, pues es verbal. Pero no sé si a ti te pasó, Elisa, cuando eras niña, que te volteaban que con una mirada tus papás te controlaban. Ah, Sí. sí, Esa es una forma de algo verbal. violencia. ¿Sí? sí. Entonces, eso podríamos también equiparar a la ley del hielo, efectivamente. Esto lo menciona Gaby también. El terrorismo íntimo, María Cecilia, el dejar de hablar, el ignorar, ¿sí? O el registrar el celular, o el controlar con caras, con gestos, como decían aquí, hasta con muecas, ¿no? La conducta de la pareja, ¿no?
La económica en un momento dado también representaría una forma de violencia psicológica, aunque esta está, podría ir aparejada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, creo que sí les comentaba este caso, que es relativamente, estos casos que son relativamente comunes, así es, de mover la cabeza, todo lo que sean señas o lenguaje kinésico que no necesariamente sea verbal y que también a la víctima como tal le genera este terrorismo que bien mencionaban ahorita, ¿no? Nunca había escuchado el término, pero me parece muy congruente con esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, la violencia psicológica, como les digo, va a estar presente en todos los tipos, ¿no? Porque es precisamente con este afán de controlar, someter, agredir, etcétera, ¿no? Y es aquí donde la violencia psicológica se puede manifestar de muchas y muy variadas formas. ¿Cuáles son sus efectos? Bueno, pues efectivamente en la autoestima, en la salud mental de las mujeres, en el desarrollo incluso de psicopatologías que puedan llevarla al suicidio, ¿sí? Que anulen su personalidad, su autodeterminación, autonomía, a través de celotipia, a través de acciones de múltiples formas, ¿no? Aquí yo no puse cuáles serían los subtipos, acá en la anterior, no puse los subtipos de violencia psicológica, pero justamente estas, a raíz de que trabajamos, sí les platicaba, ¿no? Con la escala de nivel de riesgo de violencia, la EPBR aquí para población de México, encontramos la necesidad de plasmar estos tipos de violencia psicológica que no puntúan. ¿Saben por qué no puntúan en la escala la violencia psicológica? Y dirán ustedes, pero ¿cómo? Pues si es parte de lo mismo. Sí, porque acuérdense que en estadística, cuando se diseña una escala o una prueba, siempre debe existir la probabilidad de que esa respuesta sea sí o no. Porque si siempre va a ser sí, pues, o siempre va a ser no, pues no tiene caso ponerla, se invalida la validez de criterios estadísticos, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que era lo que nos explicaba el doctor en estadística que nos ayudó a validar la escala. Él decía, la violencia psicológica no puede puntuar en esta escala, sencillamente porque la muestra de 580 mujeres a quienes se les practicó la escala para validarla, todas absolutamente refirieron violencia psicológica. ¿Por qué creen que no se metió en la escala? Pues porque todas la tenían. Era como decir, oiga, ¿y usted respira? Pues si la tienes enfrente viva, pues si respira, está viva, ¿verdad? Entonces, sería absurdo, no sería cuantificable ese dato, ya que en en toda la muestra se apreció. De hecho, yo nunca me ha tocado ver un caso de violencia contra las mujeres que no haya tenido violencia psicológica, ¿sí? Puede ser que haya víctimas que después de muchos años fueron a presentar la denuncia hasta que los hijos crecieron o hasta que le puso por primera vez la mano encima o cuando ya le pegó a sus hijos o cuando ya hubo violencia sexual. Pero en mi experiencia nunca me ha pasado que una víctima llegue y te diga, es la primera vez que me maltrata, porque no es la primera vez. Y acuérdense que esto es gradual, va en escalada. Entonces, a mí me funciona mucho esta subtipología que ven en la pantalla, porque nosotros, y no nada más quienes somos psicólogas y psicólogos, sino desde otras disciplinas o ciencias, podemos explicar esta tipología a través de las múltiples expresiones que podemos apreciar en la entrevista, no necesariamente a través de una prueba, que también las hay, ¿verdad? Sino a través de las expresiones que te hacen la entrevista. Aquí alguien quisiera en el chat o abrir su micrófono para que me pusiera un ejemplo o dos de cada uno de estos tipos. Anden que la maestra también se cansa de hablar. Aquí hay un comentario. Eh, dice Gabriela, el sometimiento en sus diversas formas es parte de la violencia psicológica. Sí, y también puede ir dirigido, Gabriela, a someter físicamente. El sometimiento creo que aquí lo habla más desde un punto de vista mental, un punto de vista más psicológico, ¿no? Pero también me ha tocado víctimas que luego te dicen, ¿no? Y me tomó me tomó con los brazos desde la espalda para someterme, o sea, como para impedirle que se defendiera, ¿no? Entonces, tanto el sometimiento, o para violarla, que también esto ocurre, ¿no?
Entonces el sometimiento físico o psicológico va a generar un efecto a escala emocional. Es así entonces que, bueno, si quieren ustedes opinar, aquí también puedo esperar sus comentarios en el chat o si gustan abrir su micrófono. Pero de Dime. forma muy básica, sí. ¿Alguien Ah, abrió el micrófono? sí, yo, Samuel. Sí, Samuel, adelante, por favor. Sí, a ver, por ejemplo, en ofensivas serían las groserías, ¿no? Que creo que es lo más claro. Cualquier tipo de grosería directa. Desvalorizantes puede ser tanto igual a nivel verbal, cuando se les dice a la persona pues que no, que es una inútil, ¿no? Por ejemplo, o conductual cuando no se le deja ser partícipe en la toma de decisiones, ¿no? De la pareja o de la relación que tenga las dos personas. Dominantes o controladoras, por ejemplo, el revisar el celular, ¿no? O el manejar igual en la parte económica los ingresos de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, que es muy claro y muy típico. Y las intimidatorias, pues sería, por ejemplo, las amenazas de muerte o incluso amenazas de quitarle los hijos a la pareja, cualquier tipo de amenaza con tal de intimidar y de mantener pues en esa situación de, ¿cómo se llama? Em, de desigualdad, ¿no? Correcto, así es precisamente estas definiciones. Gracias, Samuel. Aquí Samuel nos puso unos pocos ejemplos, pero bastante bien explicados. Y aquí prácticamente todas las formas de violencia psicológica las podemos encuadrar en alguno de estos. Por ejemplo, algo que yo agregaría ahora con el despliegue tan amplio que tenemos de la tecnología y cómo está inmersa en nuestras vidas a través de los celulares, computadoras, internet, toda la tecnología que tenemos, como también esto puede ser utilizado por los agresores para aumentar o para sofisticar esta violencia. Por ejemplo, el que les pidan que se tomen una fotografía antes de ir a una fiesta para ver cómo van vestidas o que le mande ubicación y no es nada más para saber en dónde está, sino también para vigilarle eventualmente o cualquier cuestión. Supe de un caso en el que el agresor le puso un GPS todavía cuando no se usaban, le instaló un GPS para saber a dónde iba. Entonces vean hasta qué grado puede llegar esta necesidad de controlar a la pareja, ¿no? Y en efecto, algunas pueden ser más graves que otras. Por ejemplo, en el caso de las intimidatorias, como bien mencionaba aquí nuestro colega, van ahí muy de la mano de las amenazas, como bien lo dijo, no nada más son las amenazas de muerte. Es algo muy común que luego no les dicen, te voy a matar, que también lo dicen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te voy a dar donde más te duele, ¿sí? Pues lo primero que piensan es en sus hijos, o te voy a dejar en la calle, te voy a quitar todo. Otra sería, me voy a matar, el chantaje, ¿no? Si me dejas, yo me mato, o te mato a ti y luego me mato yo. También el chantaje puede ser una forma intimidatoria, por lo cual también muchas víctimas no se han decidido a dejar al agresor, y que eso también tiene mucho que ver con los mitos del amor romántico. Esto ya se los había mencionado un poco en otra clase, pero lo vamos a abordar en la tercera materia cuando veamos esta parte perdón, en la cuarta, cuando veamos este tema de la cultura, ¿sí? Y cómo estos mitos del amor romántico también hacen permanecer a las mujeres en relaciones violentas por culpa, ¿sí? Luego ahí andamos también de opinólogos en las redes sociales o nos atrevemos a juzgar a las mujeres violentadas diciendo, pues es que no lo deja porque no quiere, no, es que no, porque es masoquista. Nada más lejos, voy a hablar con tu jefe, sí, María Cecilia, esto es algo también relativamente común, o le voy a decir a tu familia, le voy a decir a tus hijos, o sea, situaciones que también pueden tenerlas atadas para evitar el escarnio social, ¿sí? Recuerdo un caso de una mujer que se volvió adicta a la metanfetamina cuando empezó en una relación de pareja.
Ella incluso señala que él se molestaba si ella no lo hacía, pero llegó un momento en que ella se volvió consumidora problemática de la sustancia y lo que él hacía era amenazarla con decirle a sus hijos que era una drogadicta, así de una forma muy estigmatizante, ¿no? Entonces ella se detenía a dejarlo o a denunciar por la misma causa, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante en un ejemplo de un juicio cómo se exponen estas categorías o subcategorías de la violencia psicológica de acuerdo a los relatos que las propias víctimas nos aportan. Pero si ustedes se dan cuenta, casi cualquier violencia psicológica la podemos encuadrar aquí, ¿sí? La violencia sexual, por su parte, nos habla de estos